Soy el profesor Benito Codina del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de La Laguna. Voy a hablarles acerca de la comunicación intercultural como una competencia intercultural. Bien, hasta este momento en otros lugares se ha hablado de cultura, de identidad cultural, de diversidad cultural, de relaciones interculturales, de multiculturalidad y de su diferencia con la interculturalidad. Se ha hablado también de la educación intercultural, de lo que supone la competencia y de las competencias comunicativas y lingüísticas. Bien, aquí vamos a hablar en concreto de la competencia intercultural. A la hora de hablar de sociedades multiculturales, estamos abordando la variedad o la diversidad cultural, en la que tiene especial relevancia los valores como elemento identificativo de esa diversidad, que además resultan imprescindibles para el desarrollo de habilidades interculturales. Esos valores suponen el simiente, la raíz de las habilidades interculturales. Hay un ejemplo, un esquema que nos lo puede explicar de forma muy sencilla. Tenemos sociedades, vivimos en sociedades multiculturales, en los que la diversidad cultural es una realidad. Diversidad cultural además que no es estática, que emerge día a día y emerge a través de retos educativos, de valores, de respeto, solidaridad, comprensión mutua, interacción, que requiere la presencia de una serie de habilidades que permitan establecer relaciones interculturales. Por lo tanto, vemos que a partir de una diversidad cambiante surgen nuevos retos que requieren de nuevas habilidades. Esa es la secuencia de la competencia intercultural a la que hacíamos mención. Bien, una competencia intercultural que conlleva ser consciente de la diversidad. Y no solamente ser consciente, sino también de respetarla. La mera conciencia no es suficiente. Eso nos permitirá superar barreras de comunicación, estereotipos, prejuicios, pero a su vez, y quizás de manera más importante, nos permitirá solucionar de forma cooperativa posibles conflictos interétnicos. Para que estos no ocurran, desde luego tendremos que estar preparados para ser conscientes de la necesidad de la comunicación, de la evitación de los estereotipos, de la supresión de los prejuicios. La competencia intercultural, junto con la comunicación intercultural, son conceptos sinónimos entre sí. Veamos una definición que nos lo aclara. Hablamos de conjunto de conocimientos, estrategias y habilidades que son necesarias para manifestar comportamientos apropiados y efectivos en un contexto social y cultural concreto, que favorecen un grado de comunicación suficientemente eficaz entre culturas diversas. Por lo tanto, estamos hablando de comportamiento, estamos hablando de contextos concretos y estamos hablando de comunicación. Estos son los tres elementos claves a la hora de hablar de la competencia intercultural y de la comunicación intercultural. Bien, esta relación entre competencia profesional y a su vez competencia intercultural se denota a través del mejor desempeño en contextos de relaciones interculturales. Una persona que posea esas competencias interculturales, de dominio no solamente del conocimiento, sino también de las habilidades para ponerlo en práctica, estará mejor preparado para desempeñarse profesionalmente en contextos interculturales. A su vez, desde el punto de vista recíproco, favorecerá la integración sociolaboral de minorías étnicas. Si somos conscientes, si somos competentes a la hora de entender la interculturalidad, no solamente estaremos preparados para integrarnos en otros contextos interculturales, sino para aceptar aquellos que no pertenezcan al nuestro dentro de este. La competencia intercultural sirve para otras cosas, entre otras porque es el ejercicio de la ciudadanía de personas o de grupos que no se encuentran en su propio contexto sociocultural. La competencia intercultural permite aceptar diferencias, permite entenderlas, permite desarrollarlas. De lo contrario, estamos hablando de un egocentrismo nada bueno desde el punto de vista de la riqueza desde la ciudadanía. ¿Cuándo una persona o grupo posee competencia intercultural? Porque la hemos definido, pero tenemos que ser conscientes de su posesión. Podemos decir que alguien o un grupo posee competencia intercultural cuando es hábil o apto para desarrollarlo de manera eficaz en tareas o en funciones dentro de contextos sociales y profesionales multiculturales.
Por lo tanto, volvemos al ámbito de lo que supone la competencia. No se trata simplemente de saber que hay culturas distintas, de saber que hay lenguas distintas, de saber que hay etnias distintas. Se trata de saber hacer, de poner en juego habilidades que nos permitan enfrentarnos ante culturas, etnias, modos de ser, valores, costumbres que son distintos. Bien, eso conlleva 3 aspectos clave. No es simplemente el conocimiento, sino la adquisición, el manejo, la puesta en práctica de destreza, de actitudes y de conocimiento. Con ello podremos ser capaces de responder a demandas profesionales, pero también a demandas sociales, interpersonales, desde el punto de vista de relación entre personas, inclusive a demandas de carácter afectivo en una sociedad que es multicultural. Hoy en día no podemos decir que afectivamente no nos vinculemos con personas procedentes de etnias, de culturas, de maneras de pensar distintas. Eso supone el ser capaz de demostrar tu competencia intercultural. Por lo tanto, la competencia intercultural engloba varios tipos de competencias. Cognitivas, que tienen que ver con el pensamiento, comportamentales, que tienen que ver con la acción, y afectivas, que tienen que ver con las emociones. Bien, algunos ejemplos de ello. De competencias cognitivas, por ejemplo, la conciencia de tu cultura, la conciencia de la existencia de otras culturas. Cuando hablamos de competencias comportamentales, todos aquellos comportamientos, modos de hacer que nos hacen ser receptivos y al mismo tiempo que nos hacen ser admitidos por otras culturas. Cuando hablamos de competencias afectivas, estamos hablando de emociones, de sentimientos, de actitudes que predisponen a la aceptación de la diferencia y no de emociones que predisponen al rechazo de la diferencia. Algunos ejemplos de eso. Bueno, hablar de competencia cognitiva supone, por ejemplo, entender aquellas culturas que conviven con nosotros en nuestro marco, aquellas culturas diferenciadas por su manera de actuar, por su manera de pensar, por su manera de expresarse. Cuando hablamos de competencias comportamentales es el ejemplo de etnias o de culturas que realizan situaciones o que llevan a cabo situaciones diversas, por ejemplo, a la hora de cocinar, a la hora de llevar a cabo actividades de carácter lúdico, etcétera, etcétera. Y la competencia afectiva fundamentalmente son las formas que las culturas tienen de establecer relaciones sociales, personales, afectivas. No se relacionan igual personas entre sí de distintas culturas, ni aquellas que pertenecen a una misma. Conocer esa diferencia supone estar más preparado para hacer frente a una realidad que conlleva competencias interculturales que cada vez son más ricas, pero que a su vez conlleva la presencia de pensamiento, de conducta y de emociones que favorecen esa comunicación intercultural. Muchas gracias.